Hola, hola mis queridos espectadores, por acá Cris de nuevo, por si no nos hemos visto antes. Suscríbete a mi canal, aquí está bastante bien. Hoy vamos a hablar de por qué necesitas convertirte en un comerciante. He aquí razones y argumentos para convertirse en un comerciante profesional y ganar dinero en los mercados de valores y divisas. Aparte del dinero, hay otras formas de ventaja de tal profesión y estilo de vida. En esta misión, la combinación de los indicadores zigzag, el caimán y el oscilador estocástico me ayudará mucho. Y hoy te demostraré cómo será. Así que en mi primera parte ya veo movimientos de toros y la situación cambió. En nuestra situación actual nos encontramos de nuevo con una tendencia alcista. De todos modos tengo que estar muy atenta, así que mientras estoy pensando, déjame cambiar mi caja de inversión y vamos a poner unos $45. Será en mi primer comercio y comprobemos esta situación con los rojos. Pues sí, chicos, era una situación bastante arriesgada, pero lo logré. Llegamos justo a tiempo, con mi tiempo de expectación de 1 minuto. ¿Lo ves? ¿Lo has visto por acá? De todos modos, la mayoría de las señales me decían que subiera, pero acabo de ver estas dos velas rojas y cuando el precio se indicó de los candelabros bajaron también. Y sí, para mí fue una especie de señal para desfiarme a mí mismo y ser lo suficientemente arriesgado. Y sí, yo estaba justo a trabajar con estos candelabros rojos en 1 minuto de inspiración de tiempo y yo estaba justo a tiempo y lo hizo. Vamos a por el siguiente par de divisas, así que chicos, ¿por qué tenéis que probar este estilo de vida, este trabajo? En primer lugar, claro, es que es el dinero. Hay una de las primeras razones por las que la gente se involucra en este mundo, es el dinero que ganas en la bolsa. Realmente para ganar dinero todo el mundo y mucho dinero, ya que hay límites en tus ganancias, que no hay límites en tus ganancias, disculpen, según la revista financiera estadounidense más famosa, Forbes. Más del 40% de las 100 personas más ricas de Estados Unidos están directamente relacionadas con los fondos de cobertura. En otras palabras, cada año ganan una fortuna en los mercados financieros, así que sí, ya ves, a causa del zigzag estoy viendo situación bastante volátil en nuestros ojos. Una situación realmente interesante, me alegro mucho de que lo estamos afrontando en nuestra sesión. Acerquémonos en nuestra situación actual. Por supuesto, esta situación es bastante desordenada con un indicador del cocodrilo. De todos modos, este miedo de esta situación que veo por aquí en mi caja de inversión ya con $80. Y lo que puedo decir, vamos a ver y esperar un poco. Y creo que sí que voy a ir con opción de compra. Pues sí, yendo con mucha confianza, muy rápido, y de nuevo estoy en un beneficio. Ya llevo $100.50, muy contenta con este resultado. Y sí, gracias a mis conocimientos de comercio y opciones binarias, claro, he visto que la situación es bastante volátil, como mencioné antes. Esto es porque tuve la confianza suficiente para hacer una opción de compra justo aquí. No puedo permitirme que te saltes esta importante actualización. Si ves mis videos y aún no se siente completamente informado sobre cómo operar, definitivamente deberás unirse a mi canal de Telegram, donde estoy compartiendo absolutamente gratis, solo para ustedes, todos los consejos sobre cómo comenzar su viaje en el comercio. Siga el enlace en la descripción debajo de este video y suscríbase a mi canal de Telegram. Además de consejos y actualizaciones del mundo del comercio, allí comparto con ustedes mis propias señales comerciales que lo ayudarán a obtener ganancias de hasta el 90% del comercio. Nos vemos por allá. Y por supuesto las señales, por ejemplo, de los cocodrilos estocásticos, del oscilador estocástico, disculpen. Usted vio que esta intersección de dos líneas fueron a la zona de sobrecompra y sí, como veis, si miramos nuestro gráfico, ahí estamos antes de la tendencia alcista. Incluso la situación es desordenada del indicador de los cocodrilos.
Sí, las líneas están subiendo y creo que ustedes después de unos minutos la línea verde estará por encima de la roja y la azul. Veamos la siguiente situación. Creo que soy realmente un fan de este tipo de estrategia, de este tipo de situación, porque sí, la situación es bastante plana hasta este gran movimiento de los osos y este movimiento de la situación es como cambiar, no realmente rápidamente está bajando. Sí, estamos mirando todos los indicadores y este tipo de señales a la baja de todos modos. Y lo que puedo decir, sí, definitivamente las fijas bien en los candelabros están en un minuto y cada minuto están cambiando su movimiento. ¿Qué puedo decir? ¿Sabes una cosa? Quiero dejar este tipo de situación, le daré un movimiento, un momento, un poco. Vayamos a otro par de divisas y cambiemos nuestra inversión inmediatamente. $150 estarán en mi caja de inversión y comprobemos la situación esta vez con los rojos. Volvemos a tener beneficios y aquí con $200.50 realmente genial, estupendo diría yo. Y si ampliamos la imagen veremos que en general la situación es como un movimiento de osos bastante volátil de todos modos, pero si nos fijamos en el indicador del cocodrilo y el oscilador se ve un montón de intersecciones, un montón de ondas. De todos modos podemos decir que yo solo iba con la tendencia porque ves, la situación ha cambiado. Creo que ya estaba justo a tiempo con mi tiempo de expiración en unos minutos y vi que era una señal ola más. Y sí, la combinación de oscilador estocástico y el caimán me ayudó mucho en este tipo de situaciones, así que vamos a otro par y ver lo que puedo hacer a continuación. La segunda razón para ser comerciante, la libertad, piense que cualquier de sus vacaciones anuales, sí, por supuesto, tiene una porque es nuestro presidente relacionados. Así que están en sus trabajadores, esperan años para conseguirlo. Ahora piensa en el hecho de que estas vacaciones pueden no terminar. Sí, no lo has oído perfectamente. Si eliges ser comerciante, tus vacaciones pueden no terminar y durar todo el año. Y me preguntarás, ¿cómo es posible? Es bastante sencillo porque el comercio es una de las pocas formas inteligentes y honrables de ganar dinero que no está ligada a un lugar concreto en la tierra. Puedes trabajar donde quieras y cuando quieras y todo depende de ti básicamente. Por supuesto, que no descansarás, trabajarás duro porque durante tu labor nadie se pondrá a tu lado. Nadie te dirá lo que tienes que hacer y dónde tienes que estar hoy. Así que voy a cambiar mi inversión. Vamos a ir con $250. Realmente genial para mi próximo intercambio y vamos a ver la situación con los rojos. Una vez más, realmente fresco y hermoso comercio se hizo en nuestros ojos porque se ve que después de esta reversión del precio, el cambio de situación, su movimiento, y en este momento estamos trabajando con tendencia a la baja. Si usted ve después de esta intersección en la zona de sobrecompra, si nos fijamos en el oscilador estocástico, dos líneas volvieron al corredor y sí, las tres líneas de indicadores de caimanes nos muestran lo mismo. Realmente feliz por ello, realmente feliz de que no nos enfrentáramos a este tipo de operaciones fáciles. Y vemos al siguiente par de divisas. Creo la transparencia de las condiciones son unos factores clave en cualquier negocio y el comercio. En el comercio tienen la capacidad de gestionar todos los riesgos. Los corredores tienen una licencia internacional para prestar sus servicios, lo que significa que sus actividades están controladas por licencias superiores que supervisan constantemente sus actividades. Esto significa que todas las cuentas de operadores, deben de los datos personales hasta los saldos, son seguras para los operadores principiantes. El sistema de negociación y la estructura empresarial puede ser altamente inteligente, pero de hecho el comercio es transparente y asequible para todos los interesados.
Y bueno, con Quotex ya lo tienes y sí, después de este puedes ir a hacer algunas operaciones reales con mis indicadores cambiados y señales gratuitas que comparto siempre en nuestro canal de Telegram. Te esperaré allí como de costumbre. Vamos a cambiar nuestra caja de inversión, creo, y será casi todo en $500, vamos a poner, y vamos a ver la situación con los verdes. Una vez más, ir con la tendencia realmente como este tipo de situaciones en las que claramente hacia dónde tenemos que ir, incluso sin indicadores, pero en fin, los estamos teniendo y me está diciendo lo mismo porque ya ves que los indicadores nos están mostrando que la línea verde está por encima de la roja y de la azul y las tres líneas, así que rápidamente están subiendo y como ves toda la situación se desarrolla en la zona de sobrecompra. Si usted está buscando el oscilador estocástico, hay una gran cantidad de intersecciones, muchas intersecciones que porque estamos teniendo ese tipo de velas rojas, esta tendencia va hacia arriba, realmente genial. De nuevo vamos al siguiente par de divisas, estoy con casi $10,000 y no quiero parar aquí, no quiero seguir por acá. Recuerdo que este tipo de situación, esto es porque voy a ir rápidamente, inmediatamente en nuestra situación actual, inmediatamente cambiar mi caja de inversión a $900. De nuevo, $9 serán para mí suficiente y veamos la situación con los rojos. Así que chicos, ya estamos aquí con $1,000.50, más de la mitad, y estoy muy contenta porque cada dólar de mi saldo me hace feliz, obviamente. Esto es porque de todas formas estoy muy emocionada por la próxima y aquí yo también dejará de llevar la tendencia, pero ves los tres indicadores, se toma la combinación, está trabajando para mí. También ves el oscilador estocástico, me está mostrando que las líneas están por debajo del nivel de 30. Están en la zona de sobreventa, las líneas de cocodrilo van hacia abajo y el zigzag me muestra sí, que la tendencia irá algún tiempo hacia abajo, así que estoy muy contenta. Así que vamos a ver lo que puedo hacer en el siguiente par de divisas. Inmediatamente obvio qué tipo de situación, que es porque siquiera voy a desfiar a mí mismo aquí porque estoy teniendo casi un gran equilibrio, es porque voy a salir de este tipo de situación y tal vez hoy voy a desafiar a mí mismo en este par de divisas. Bueno, déjame en el gráfico completo. Puedo este tipo de situaciones en que hay grandes olas, que es situación bastante volátil, pero de todos modos trabajaré en este tipo de situación. Y en primer lugar voy a cambiar mi caja de inversión a $1,600 y revisemos la situación con los rojos. Pues sí, con $3,000 ya, me alegro mucho. ¿Lo has visto? Sí, en primer lugar iba de nuevo solo con la tendencia. Estoy muy contenta con esta sesión, chicos, porque los beneficios son bastante fáciles para mí. Y espero que te enfrentes a este tipo de situaciones y sesiones muy a menudo. Y si lo has vuelto a ver, la combinación de indicadores de trabajo, para mí es realmente bueno porque el indicador me mostró que la línea, me refiero a la línea verde, está por debajo de la roja y de la azul y las tres líneas están bajando. El zigzag que estuvo en el comercio me mostró sí que acabo de tomar la decisión correcta de ir hacia abajo y las líneas del oscilador estocástico de nuevo con las pocas intersecciones que están en la zona de sobreventa. Esto es porque, ¿sabes qué? Voy a ir así, el siguiente par de divisas y por lo que quiero hablar también de las comunidades. Cuando te conviene en negocios, entras automáticamente en una enorme comunidad de personas y al igual que tú han elegido este campo de actividad. Se trata de todo un mundo y el mundo del comercio es realmente grande y intrigante en su diversidad. Incluso si no eres una persona muy sociable en tu mundo, en tu camino para convertirte en un comerciante,
Habrá un montón de conocidos interesantes y te darás cuenta de que estás lejos de estar solo en tus sueños. Y sí, te recomendaré por supuesto que te suscribas a mi canal de YouTube, donde siempre encontrarás vídeos muy útiles. Y también al canal de Telegram, donde están también suscriptores que están acá en YouTube. Así que vamos a seguir este tipo de conversiones, es nuestro comentario abajo y realmente estoy deseando charlar con ustedes en cualquier momento. Así que vamos a comprobar este tipo de situación, bastante plana, situación desordenada con indicador de caimán. No estoy muy seguro que voy a inmediato aquí, además vamos a ver que este tipo de por acá, los chicos sabéis, mientras estoy pensando déjame cambiar mi caja de inversión por $3.000, creo que va a ir a este comercio y bien, vamos a ir a la primera y voy a tocar a opción de compra. Pues sí, muy buena ganancia de nuevo y estoy aquí con $6.000. Estoy muy contenta con esta sesión de hoy. Puedes encontrar muchas razones para convertirte en comerciante, pero todo lo que hace falta es tu deseo e interés por entrar en el mundo de las noticias, los acontecimientos y el dinero, en general en el comercio. Realmente espero haberte ayudado a tomar tu decisión y espero que te guste este tipo de sesión. Suscríbete a mi canal de Telegram y te veré también en mi canal de YouTube, y donde comparto información útil y mis propias señales gratuitas solo para mis suscriptores. Nos vemos en el próximo video. Adiós.